Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con las clases. La semana pasada empezamos con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Apareció un parámetro nuevo que es la aceleración. Y hoy vamos a empezar a hacer cálculos de esta aceleración. ¿Bien? Yo les planteo la primera filmina como un resumen, ¿sí? De todo lo que estamos viendo de movimiento hasta el momento. Movimiento rectilíneo uniforme ya lo abordamos, por eso está en amarillito, es un tema que ya vimos. Vimos la única fórmula para este movimiento y vimos dos tipos de gráficos, ¿sí? De velocidad y de posición en función de tiempo. Hoy nos empezamos a centrar en esta parte del movimiento variado, ¿sí? Que presentamos la semana pasada. Acá va a haber un poquito más de fórmulas, por eso no las aclaré, para no agobiarlos un poco, no agobiarlos desde el principio. Y también vamos a ver gráficos. Y de los gráficos va a haber dos que son equivalentes al del movimiento uniforme y uno nuevo que se refiere a la aceleración. Este nuevo parámetro que es el que da cuenta de cómo se modifica la velocidad en función del tiempo. Miren acá. Acá les presento nuevas ecuaciones. Esta la aprendimos la semana pasada. La aceleración relaciona la velocidad final con la inicial, ¿sí? En función del cambio del tiempo. El tiempo final inicial es el intervalo de tiempo en que transcurre ese movimiento. ¿Está bien? Saben que ese triangulito es una letra griega que es delta y representa variación, ¿sí? Acá dijimos que la aceleración es la única de las magnitudes que puede tener un signo, ¿sí? Puede ser positiva, ven que acá está por encima del eje de perdón, por encima del cero, ¿sí? La aceleración es mayor a cero, es decir, un valor positivo. Y también puede ser negativa. Una aceleración negativa, acá el valor que le corresponde es un valor por debajo de cero, menor a cero. La aceleración negativa da idea de que la velocidad disminuye con el tiempo. Mientras que una aceleración positiva da idea de que la velocidad aumenta a medida que pasa el tiempo. Este movimiento uniformemente variado podrá ser acelerado cuando la aceleración es mayor a cero y la velocidad aumenta en función del tiempo, o también se lo puede reconocer como retardado cuando la aceleración es negativa y la velocidad disminuye a medida que pasa el tiempo. Bien, hoy nos vamos a centrar en esta ecuación, pero sepan que este movimiento variado también tendrá una expresión para calcular la velocidad en cada instante, que se llama velocidad instantánea, y también para calcular la posición o la distancia en cada instante. ¿Sí? Acá les muestro, les recuerdo que ahora la velocidad y la distancia cambian de forma diferente a lo que veíamos en el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad era constante con el tiempo, ¿se acuerdan? Por lo tanto, lo representaba una función constante. Acá la relación es una relación lineal. Si se fijan, ¿sí? ¿Se acuerdan que el año pasado vino en función lineal y que la forma era ax más b, donde x era la variable? Bueno, acá la x sería el tiempo, ¿sí? Sería la variable. La b, que era la ordenada al origen, es la velocidad inicial en el movimiento, por lo tanto es la ordenada al origen. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Se acuerdan más o menos de función lineal? Y a, que era la pendiente de esa recta, en este caso es la aceleración, ¿sí? Por eso, si la aceleración es positiva, la pendiente es positiva, y si la aceleración es negativa, la pendiente es negativa y una función decreciente. Bien, hoy, en la clase de hoy vamos a centrarnos en esta ecuación, les repito. La semana que viene empezaremos con las otras. Acá vamos a ver cómo usamos la expresión para la aceleración. Y en el primero de los casos vamos a poner un ejemplo donde un cuerpo se desplaza en una superficie con una velocidad inicial de 7 metros por segundo. Bien, dice que 5 segundos después la velocidad alcanza un valor de 22 metros por segundo. Y la pregunta es cuál es la aceleración. Fíjense, pasa de 7 a 22 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad está aumentando. La aceleración debe ser positiva porque este movimiento es un movimiento acelerado. En estos problemas yo les hice como un esquemita para que siempre se planteen 3 puntos. El primer punto es recopilar los datos del problema. En este caso esos datos son un valor para la velocidad inicial, tengo que poner así, ¿sí? Que en este problema es de 7 metros por segundo, un valor para la velocidad final de 22 metros por segundo, un tiempo inicial, ¿sí? Que es 0 porque dice que en el instante inicial, y un tiempo final que son 5 segundos. Esos 4 datos están acá, por lo tanto puedo calcular la aceleración, ¿sí? Esta expresión es una expresión que tiene 5 variables, necesito conocer por lo menos 4 para poder calcular la quinta. La segunda parte, la segunda etapa, es plantear la ecuación y en este caso no hace falta despejar, porque en este caso la aceleración ya está despejada, ¿sí? Fíjense, acá está la incógnita, tengo los 4, reemplazo los datos con los valores, en los valores que indica la ecuación,
y obtengo el resultado. Fíjense, la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado, ¿sí? 3 metros por segundo cuadrado positiva, por lo tanto, tiene sentido. El último aspecto de este problema es analizar los gráficos, ¿sí? Y acá podría representar, por ejemplo, la aceleración, que es una función constante, porque al ser uniformemente variado, dijimos que el valor de la aceleración es el mismo durante todo el movimiento. Y el otro gráfico que podemos analizar es el de la velocidad. En este gráfico, fíjense, la velocidad inicial eran 7 metros por segundo, la final 22 metros por segundo y el tiempo que demoró en alcanzar ese valor son 5 segundos. Ese diagrama representa perfectamente a este problema, ¿sí? Este es un movimiento, como dijimos anteriormente, acelerado y es consistente con el cambio de la velocidad. Ahora vamos a ver en este otro ejercicio cómo usamos la expresión. En este ejercicio dice que la velocidad inicial del móvil es 20 metros por segundo y comienza a frenar. Yo puse frenar porque es un término más coloquial. El término correcto es desacelerar, ¿sí? De forma uniforme hasta detenerse 8 segundos después. Otra vez, analizaremos primero los datos. Los datos en este caso son los mismos, velocidad inicial y final, y el tiempo inicial y final. Fíjense que el tiempo inicial yo lo fijo en 0 porque empiezo a analizar el movimiento desde ese instante, el instante en que empieza a desacelerar, ¿sí? Para la ecuación tengo los datos que necesito porque tengo 4 incógnitas acá, 4 variables que las conozco, fíjense ya los saqué del enunciado los datos, las voy a reemplazar y calcular la aceleración. Fíjense qué interesante. El resultado de esta aceleración es un valor negativo, lo cual tiene sentido porque este móvil va desacelerando, va frenándose durante los 8 segundos que dura el movimiento, ¿sí? Fíjense cómo cambian los gráficos en este tipo de planteos. La aceleración siempre va a ser constante. Si no vamos a ver, de hecho no vamos a ver ningún movimiento donde la aceleración sea una variable, que podría serlo. En este caso es un valor negativo, por eso lo represento por debajo del eje de las X, de las Y. ¿Está bien? Es un valor negativo, menos 2,5 metros por segundo cuadrado. Y dura todo el tiempo que dura el movimiento. Fíjense cómo es el gráfico de la velocidad, ¿sí? Inicia en un valor inicial de 20 metros por segundo y dice que al final se detiene, por lo tanto termina en el 0, se queda quietito 8 segundos después. La pendiente de esta recta es negativa, ¿sí? Y eso indica que este movimiento es un movimiento retardado, la velocidad va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Otra cosa que podemos hacer es calcular alguna velocidad. Por ejemplo, en este caso les doy de dato la aceleración, les digo que este móvil comienza desde el reposo, es decir, la velocidad inicial es 0, y se mueve con una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado durante un intervalo, un periodo de 6 segundos. Fíjense, ¿cómo lo vamos a resolver? Los datos los recopilo de ahí, la velocidad inicial es 0 y el tiempo también porque lo fijo yo. El tiempo final son 6 segundos y la aceleración 5 metros por segundo cuadrado. En este caso debo despejar la velocidad final porque es lo que me pregunta el problema. Y la incógnita está aquí, ¿está bien? Yo reemplacé esto que está acá abajo, 6 menos 0 es 6, pasó multiplicando para el otro lado. Fíjense que se simplifican los segundos y el resultado me da una velocidad final de 30 metros por segundo. Obviamente que es mayor que la inicial, parte del reposo y alcanza ese valor de 30 metros por segundo al final. Para los gráficos, simple, el de la aceleración, constante en función del tiempo, siempre de 5 metros por segundo cuadrado, y el de la velocidad parte desde el reposo y alcanza los 30 metros por segundo 6 segundos después, ¿sí? Pendiente positiva, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Fíjense, en 6 segundos alcanza 30 metros por segundo, es decir, en el primer segundo, ¿sí? Aumentó 5 metros por segundo cuadrado. La velocidad pasó de 0 a 5 metros por segundo. En el segundo siguiente, 5 metros por segundo más, es decir, pasó a 10. Y así, segundo a segundo, en cada segundo aumenta 5 metros por segundo la velocidad, ¿sí? Pasó a 5, a 10, a 15, a 20, 25 y 30 luego de 6 segundos, ¿sí? En todo el intervalo lleva a 30 metros por segundo. Es el significado de una aceleración. Me indica cuántos metros por segundo aumenta en cada segundo que dura el movimiento, ¿bien? Bueno, esta clase es una clase práctica. Básicamente hemos analizado cómo vamos a usar este nuevo parámetro en los ejercicios de ahora en adelante, ¿sí? Espero que lo hayan entendido, que les guste esta modalidad de hacer videos para seguirlos un poco más fluidamente las clases. Y bueno, nos encontramos en la clase del jueves, que es una clase de ejercicios.
Saludos para todos, chicos, que estén bien.